Hoy la caigua se va a convertir en un pan dulce. Sí, hoy la caigua, también conocida como achoccha, cuyo nombre científico es Ciclantera pedata, se va a convertir en un delicioso pan de sabor dulce, lo que también se podría llamar una torta. Para el que no conoce la caigua, les cuento brevemente que es una cucurbitácea trepadora andina muy productiva que nos regala un fruto comestible. Ahora en la pantalla les voy a dejar el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata la caigua. Igualmente se los voy a dejar al finalizar este video. Bueno, antes de mostrarles todos los ingredientes que vamos a utilizar para hacer esta receta, les cuento que lo que tenemos acá es caigua procesada. Lo único que hice previamente es retirarle las semillas y luego procesé los frutos enteros. Ahora voy a pasar a mostrar todos los ingredientes que vamos a utilizar. Bueno, acá ya tenemos todos los ingredientes que vamos a utilizar en esta receta. Ahora les cuento de qué ingredientes se tratan y cuánta cantidad vamos a utilizar de cada uno. Por acá tenemos el ingrediente estrella, la caigua. Para esta receta vamos a utilizar 250 centímetros cúbicos de caigua procesada. Por acá tenemos 200 gramos de azúcar. Por acá tenemos medio kilo de harina leudante. Acá tenemos un huevo. Por acá tenemos un limón, del cual vamos a utilizar su ralladura. Por acá tenemos una cucharadita de polvo de hornear. Por acá tenemos una copita de aceite, o el equivalente 7 cucharadas. Y por acá tenemos una copita de leche, o el equivalente 7 cucharadas. Ahora vamos a pasar a la parte de la preparación. Bueno, antes de pasar a la preparación, les cuento que si alguno se perdió algún ingrediente o alguna cantidad, en la descripción de este video les voy a dejar todo escrito. Ahora sí, a preparar este rico pan. Y para eso vamos a utilizar un bol. En el bol agregamos el huevo, el aceite, la leche, la caigua procesada, el azúcar, el polvo de hornear y le agregamos la ralladura de la piel de un limón. Ahora mezclamos todo con un tenedor. Una vez que mezclamos todo, lo que vamos a hacer ahora es incorporar la harina leudante. Vamos a ir agregando de a poco la harina y vamos mezclando. Incorporamos así toda la harina y continuamos. Bueno, con la incorporación de la harina ya está lista la mezcla. Ahora vamos al siguiente paso. Bueno, ahora vamos a utilizar un molde, al cual le vamos a pasar por dentro un papel de cocina mojado con aceite. Y esto lo hacemos para evitar que el preparado se pegue. Bueno, una vez que aceitamos el molde, lo que vamos a hacer ahora es agregarle la mezcla. Bueno, ya tenemos la mezcla en el molde. Ahora vamos a la cocina. En la cocina encendemos el horno a una temperatura media y colocamos el molde a la altura media del horno. Si me preguntan cuánto va a demorar la cocción de este preparado, les cuento que dependiendo de la intensidad del horno,
Este preparado va a demorar de 50 minutos a 1 hora. Bueno, tras 1 hora de cocción, ya está listo nuestro pan dulce. Ahora voy a retirar. Además, les voy a mostrar cómo darse cuenta cuando ya está listo. Para comprobar de que el pan ya está listo, lo que voy a hacer es utilizar un cuchillo. Lo voy a introducir en el pan y el cuchillo tiene que salir limpio, sin masa pegada, como en este caso, no tiene masa el cuchillo. Así que el pan ya está listo. Ahora voy a pasar a presentar y luego a la parte más linda, probarlo. Bueno, una vez que dejé enfriar, presenté. Miren qué pinta que tiene este pan dulce de caigua, el que también se podría llamar torta o budín. Ahora voy a pasar a cortarlo, así les muestro cómo quedó por dentro. Bueno, y así quedó por dentro. Les cuento que regala un aroma muy rico. Así que ahora voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar al momento más lindo, el momento de probar la receta que acabo de hacer. Bueno, llegó el momento más lindo del video, el momento de la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata de un pan de sabor dulce de caigua o achocha, lo que también se podría llamar un budín o torta de caigua o achocha. Voy a pasar a probar y luego les cuento qué tal. Bueno, a probar se ha dicho. Mm. Muy bueno y muy original el sabor. Voy a comer un poquito más y luego les describo el sabor. Mm, Muy bueno, ya se los puedo recomendar. Un sabor muy particular. Ahora les cuento. Para aquel que ha probado la caigua guachocha, les cuento que en este pan de sabor dulce está el sabor de la caigua guachocha. Sí, no muy fuerte el sabor, es suave, pero está el sabor. Y para aquel que no ha probado el sabor de la caigua o chocha, les cuento que este pan de sabor dulce tiene sabor a verdura. Sí, el clásico sabor a verdura. Este es un pan de sabor dulce. La parte dulce no es muy fuerte, tampoco es semidulce, está en el medio. Queda muy bien, pero para aquel que no le gusta un pan de sabor dulce, lo puede hacer sin azúcar y seguramente va a quedar muy bien. Ahora me voy a despedir porque debo seguir haciendo algo muy importante. Seguir comiendo de este preparado que acabo de hacer, que quedó muy bien, se los recomiendo. Bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta, aprieten en la manito, por favor. Suscríbanse al canal, que eso nos ayuda a seguir difundiendo lo que hacemos. Y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau.